Miren, hace algún tiempo, por los barrios, pasaba una guaguita anunciadora, que decía que tenía una toma que era un tónico reconstituyente para el cerebro. Le permitía a uno recuperar la memoria. Un jarabe para la memoria. Y ese tónico reconstituyente, ese jarabe para la memoria, era útil a medida que las personas iban entrando en edad e iban perdiendo facultades para recordar, porque cuando uno tiene 10, 15, 20 años, uno tiene una memoria ágil. Pero cuando va entrando en edad, comienza a olvidársele todo, dónde dejó la llave, el número de la cédula, el teléfono de fulano, cómo llega a tal sitio. Es algo natural. Así como sucede físicamente que uno va perdiendo capacidades, en términos históricos sucede lo mismo. Yo creo que dos de las debilidades fundamentales que tiene la sociedad dominicana, una de ellas tiene que ver con la memoria a corto plazo que tenemos. O sea, esta es una sociedad donde lamentablemente la gente recuerda muy poco las cosas. Y ese es un gran defecto, ese es uno de los problemas. Porque no nos permite ver de forma objetiva quién se comportó en una o en otra dirección. Para que ustedes entiendan, en el año 2004, Hipólito Mejía era quizás, o sin él quizás, uno de los personajes más odiados en la República Dominicana. Y la razón era la grave crisis económica que se creó en su gobierno, pero también la actitud burlesca e irrespetuosa del señor Mejía en medio de esa crisis. Presidente, la calle está dura, coja la acera. Presidente, los huevos tan caros. Si yo fuera una gallina no pusieron un huevo por menos de 10 pesos. Presidente, el pan está caro, que coman yuca y ñame. O sea, ese tipo de situaciones llevaron a la gente a que entendiese que Hipólito era lo peor. Tanto es así que en medio de su gobierno, dos locutores de la zona fronteriza, de la zona de Montecristi, hicieron una encuesta entre Hipólito y el diablo le ganó. Y todo eso tenía que ver con el comportamiento errático de Hipólito. Hipólito se convirtió, si se quiere, en el hazmerreír de todo el mundo. La burla de un presidente que no tenía la capacidad para ser presidente. Pero ¿qué pasó? Y aquí entra el tema de la memoria. Hipólito salió en agosto del año 2004 de la presidencia. Y en el año 2011, Hipólito ganó la convención del PRD. El mismo Hipólito que era odiado en el 2004, 8 años después, 7 años después, la gente había olvidado. Tanto es así que todas las encuestas reputadas, Hipólito le llevaba más de 21 puntos a Danilo. Y cuando muchos hablábamos de ese proceso y de ese fenómeno, simplemente quedábamos en lo mismo. El pueblo dominicano es un pueblo desmemoriado. Olvida con muchísima frecuencia, olvida con más frecuencia de lo que creemos quiénes fueron los que les causaron la desgracia. Le estoy mencionando el caso de Hipólito, pero debo decirle también que no existe una encuesta en República Dominicana que se haga que Trujillo la gente no lo pida. O sea, la gente olvidó las diabluras de Trujillo, los asesinatos. Simplemente ve el tema autoritario. No, porque necesitamos un tipo con fuerza como Trujillo.
Si usted quiere saber si la gente olvidó las cosas que Trujillo le hizo, su nieto, Ramfi Trujillo, la gente hasta lo ve como una opción de poder. Y eso es precisamente porque ha olvidado las cosas que pasaron en el gobierno de Trujillo. Bueno, Balaguer ayer cumplía 119 años, Joaquín Balaguer. Y a mí me impresionó la cantidad de dominicanos propugnando, proclamando y defendiendo el legado de Balaguer. Y yo siempre, cada vez que me hablan del legado de Balaguer, recuerdo a mi papá, que está vivo, gracias a Dios, todavía, donde papá decía que el legado de Balaguer siempre estaba o estará manchado de sangre. De la sangre de los jóvenes, de la sangre de aquellos que estaban en contra de los abusos de este Trujillito que se llamaba Balaguer. Sin embargo, 119 años de su nacimiento ayer, decían que lo mejor que había pasado por aquí era Balaguer. Yo decía, usted, sí, ciertamente tiene que pensar que él hizo la autopista Duarte, pero también tiene que recordar el crimen de Nizaíto. Y que él hizo gran parte de los proyectos agroforestales del país, que hizo, por ejemplo, el Parque Mirador Sur, pero también usted tiene que recordar que Narciso González, Narcisazo, por defender a este pueblo contra el robo que había en los gobiernos de Balaguer, lo desaparecieron también. Y podría pasarme la noche. Pero esto de la memoria lo traigo por algo que desde ayer lo vengo meditando. Miren, desde hace 4, 5, 6 semanas, el expresidente de la República, Danilo Medina, ha cobrado una especie de popularidad extraña. Danilo, que hizo muchísimas obras en su gobierno, ciertamente, sin embargo, salió del gobierno desacreditado. Perdieron el enfoque de la promesa principal del PLD, que era el tema de mantenerse transparente, prístinos. Recuerde, y lo he contado muchas veces, que el PLD se fundó como una escuela de valores. Juan Bosch, que era el presidente del PRD, renunció a ese partido y en diciembre del 73 funda el PLD como la negación de lo que era el PRD. El desorden, la corrupción, los malos actos. Eso era lo que Bosch pensaba del PRD. Por eso el PLD se supone que venía como una escuela de moral, como una escuela de formación. Cuando los discípulos de Bosch ocupan la casa presidencial desde el año 96 al 2000 y luego del 2004 al 2020, se convirtieron en los discípulos de Balaguer y no en los de Bosch. ¿Por qué? Porque adoptaron la corrupción como la práctica de día a día. Y ciertamente el PLD hizo muchísimas cosas. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del desarrollo económico y de colocar al país en un punto, en un sitial en el mundo, lo hicieron. Sin embargo, su comportamiento respecto al tema de la corrupción manchó todas las obras que habían hecho. Tanto es así que en el año 2020, después de tener 16 años de gobierno consecutivo, pierden las elecciones. Y ese PLD que era fuerte ha entrado en una especie de desbandada. Pero debo decir que en las últimas 5 o 6 semanas, el PLD con Danilo ha logrado un posicionamiento en los medios de comunicación y en el electorado. Pero ¿qué me llama la atención a mí? Danilo el fin de semana dijo que el pueblo ha empezado a arrepentirse de haber votado en contra del PLD. Y yo de inmediato me tuve que detener porque aunque somos mansos, no somos mensos.
Y me llegó a la mente aquel jarabe, aquel tónico reconstituyente que nos ayuda a entender que lo que dice una persona no necesariamente es la verdad, simplemente tenemos que ir atrás para recordar su comportamiento. Y yo creo que uno de los presidentes más déspotas, una de las personas que tuvo mayor libertinaje en su gobierno fue Danilo. A pesar de que su hermano Alexis tuvo una condena irrisoria de 7 años, todo el mundo sabe que una de las personas que cometió mayores actos reñidos con la ley fue precisamente su hermano Alexis. Y como muchas personas se han preguntado si Alexis hacía esas cosas de espalda a su hermano o su hermano vivía en otro país. Porque se supone que Danilo era el más informado. Pero ¿era Alexis el único que estaba en el gobierno beneficiándose de Danilo? No. Danilo fue tan descarado que tenía una hermana nombrada como subadministradora del Banco de Reservas. Danilo tenía otro hermano que manejaba cuerpos militares. Sino que vayan y pregunten quién manejaba el CESAC y los negocios que se hacían en el CESAC. Pero Danilo también tenía a sus cuñados. Uno de ellos era el administrador de este, que yo siempre he dicho, a propósito de algo que le voy a mencionar a algo, que si aquí se hubiese hecho una investigación seria sobre el tema del desfalco al sector eléctrico, ese cuñado de Danilo, el que era administrador, hubiese tenido que estar hablando inglés con las autoridades. Pero ustedes saben que nos construyeron una narrativa de que había un expediente de que se habían robado 30,000 millones de pesos del sector eléctrico y después por ahí María se va. Hoy, por ejemplo, ponme ahí lo que le mandé Joel. ¿Dónde está Jaciel? Ven acá, Jaciel. Ponme ahí, Joel, lo del periódico Listín Diario que publica el día de hoy. Esta tarde, ahora, esta noche. El Ministerio Público acaba de anunciar un acuerdo que ha hecho nada más y nada menos que con Maxi Montilla. ¿Quién es Maxi Montilla? Maxi Montilla es hermano de la esposa de Danilo, de Candy Montilla. Cándida Medina de Montilla. O Cándida Montilla de Medina. Ese caballero, en términos personales, muy agradable. Ahora, lo que está diciendo la Procuraduría es de su comportamiento en términos penales administrativos. Lo primero es que la Procuraduría anuncia que él va a devolver 3,000 millones de pesos. 3,000 millones de pesos va a devolver Maxi. Y eso lo va a devolver ¿por qué? Lo va a devolver porque fruto de la investigación que hizo la Procuraduría ha determinado que todas las adjudicaciones que habían con alguna de sus empresas, una de ellas llamada Transformadores Solomon, tenían corrupción detrás. Yo recuerdo un amigo que hizo unas investigaciones cuando el gobierno del PRM entró, que quería investigar el tema de la corrupción del sector eléctrico. Y solo en EDESTE, lo que pasaba, por ejemplo, con los transformadores, órdenes de compra que se pedían, transformadores que nunca llegaron, pero que eran pagados de inmediato, en una trama de corrupción al más alto nivel, donde se hablan de miles de millones de pesos. Entonces, cuando Danilo dice que la sociedad está arrepentida de haber votado en contra del PLD, yo no creo. Lo que pasa es que la gente, cuando está desesperada, se agarra hasta de un clavo caliente. Y en el año 2020, el comportamiento del gobierno de Danilo era tan asqueante que votaron por el que sea, menos por Danilo ni por su gente. Porque la gente estaba enojada. O a nosotros se nos olvidó lo que pasó aquí con el tema de la visita sorpresa. Que eso debió ser motivo de un expediente de corrupción contra Danilo.
No solo contra José Ramón, Papi López y el grupo que le acompañaba, no, contra Danilo. Porque el que movió y el que manejó de forma inmisericordia más de 50,000 millones de pesos, como le daba su maldita gana, el dinero del Estado, fue a Danilo. Pero como este pueblo tiene el defecto que la memoria es corta, ahora Danilo dice que ellos son los santos niños de Atocha. Y lo dice en una narrativa que cualquiera hasta se lo cree. Se parece mucho al discurso de Hipólito respecto al tema de la quiebra de los bancos, que él dice que él manejó eso de forma responsable. Mentira, usted fue un irresponsable. La quiebra de los bancos tiene su nombre y apellido y de otros más. Pero como eso hace cuántos años, eso fue en el año 2004. Han pasado 20 años, vino otra generación, usted le dice ahora a esa nueva generación que usted es Jesucristo superstar y fácilmente se lo creen. Vivimos en la generación de lo absurdo, del inmediatismo que no investiga. Entonces, políticos charlatanes nos dicen cualquier cosa para que uno lo crea. Ahora Danilo, que ciertamente el PLD hizo muchísimo. Ahora, su principal compromiso, que era el compromiso ético, el compromiso del fundador y el creador de ese partido, ustedes lo violaron. Solo hay que ver los testimoniales de diferentes procesos que se siguen en el Ministerio Público que dejan muy mal parado lo que está diciendo el señor Medina. Y a mí me molesta más que este caballero, que tampoco puede aspirar ni debería estar en el medio. Yo he dicho 1000 veces que el PLD, si tuviera sentido histórico, quitara a Danilo de la presidencia de ese partido y pusiera a otro para que el tema de la corrupción se lo quite de arriba, el lastre. Porque ya Leonel no está ahí, que también tiene el lastre de la corrupción, entonces quiten a Danilo también, no. Él, ese es su chaleco antibala, ese partido, y él no lo va a soltar. Por eso usted ve que nosotros hacemos un ejercicio ecuánime de decir la verdad, porque nosotros no tenemos compromiso con nadie. Me dicen que la gente de Leonel andan guapita porque yo le mencioné a su estrella, al señor Guillermo Sención, a un empresario. Un empresario que tiene miles de millones de pesos en obra en este gobierno y que parece que es el enlace de Luis Leonel. Eso es lo que parece. Y funcionarios que dicen que cuando a veces necesitan un proyecto que él va y dice que no, que Leonel lo mandó. Eso es lo que dicen ellos. No lo digo yo porque yo no sé, no lo conozco a ese señor siquiera. Pero andan guapitos la gente de la Fuerza del Pueblo. Allá ellos. Este programa no es del PLD, no es del PRM, no es de la Fuerza del Pueblo, no es del PRD. Este es un programa del pueblo. Y nosotros hemos decidido, por lo menos, entregar como legado nuestra contribución a que las cosas mejoren en nuestro país. El sistema democrático en República Dominicana está enfermo. Y está enfermo porque gente que hizo mucho bien, después terminaron dañando su obra, manchándola con situaciones que debieron mantenerse alejados. Entonces ahora ellos quieren seguir en el sistema. Cuando hay relevos, cualquiera, el que se llame. Yo no quiero decir nombre porque ahorita dicen, no, Oniel está con fulano, yo no estoy con nadie. Pero hay relevo ahí. En esos partidos hay relevo, pero no lo quieren dejar pasar. Para que siga la misma vaina. En el PRD, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo. Señores, Danilo no es candidato en el PLD y da más declaraciones que los que quieren ser candidatos presidenciales. ¿Usted no ha visto? Ahora él todos los domingos sale a dar una declaración de algo. Y yo digo, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Francisco Domínguez Brito? ¿Dónde está Francisco Javier García? ¿Dónde está Margarita? Los que aspiran a la presidencia de ese partido. Hasta Gonzalo que dicen que aspira. Aunque Gonzalo con una situación de justicia no creo que debería aspirar, pero ustedes saben que este país es una película, una movie. Ahora, este señor que ya gobernó 8 años, que hizo muchas cosas buenas, pero que también
corrompió el Estado y la sociedad y lo permitió con su familia. Aunque él ahora quiera hacerse el santo, que a sus hermanos lo persiguen porque son hermanos de Danilo. Mentira. Maxi hoy, cuando hace ese acuerdo de 3.000 millones, no es porque lo persiguen porque es cuñado tuyo, papi. Es porque hay prácticas que chocan con la ley y fueron promovidas, permitidas, solapadas por ti, por tu gobierno. Entonces, no. Yo creo que ese juego de la memoria, el pueblo dominicano tiene que analizarlo seriamente, porque ya está bueno de que cualquier político, como se llame, venga y nos quiera plantear un escenario irreal, por supuesto, el que a ellos les conviene. ¿Cuál es el que a ellos les conviene? Que usted se deje coger de pendejo. Que ellos le digan que el mar es rojo o que el mar es rosado y usted tiene que creerlo. No. Yo pienso que en un acto de madurez, en el año 2028, yo apuesto a que la sociedad dominicana cierre un ciclo de políticos que hicieron, sí, pero que ya lo que hicieron lo hicieron y ahora lo que están haciendo es daño institucional, políticamente hablando, en muchísimas direcciones. Ya está bueno, dejen que venga algo nuevo. Pausa y volvemos en breve.